Vamos a comenzar en todo caso el acto. Sí, no? Sí. Comencem, doncs. Eso de que, bueno, ya no vamos a hacer mucho más de lo que... Som els que som i després com Sí. estarà a internet, Sí. vull dir, la gent ho anirà veient, vull dir, ho dic perquè siguis conscient de que tindrà més ressò del que veus ara. Bé, gràcies. Bueno, esta ya es la cuarta conferencia que hemos hecho el Consejo por la República y ANC. Y bueno, esperemos que sea la cuarta de otras muchas más, ¿no? Yo, que de hecho, estoy pasando unos días ahí en la costa, paseando por el pueblo. Resulta de que vi una librería de segunda mano y me compré este libro, que para mí es una joya, ¿no? Es de Umberto Eco. Es una recopilación de artículos, reflexiones, conferencias y de sesiones que este hombre recogió entre el 2000 y 2006. Y su título es A paso de cangrejo, ¿no? En la sinopsis esta que pone detrás dice a paso de cangrejo, es decir, a paso atrás. Es como parece caminar la historia en este nuevo milenio. De hecho, es después de los atentados de las Torres Gemelas y de cómo se ha ido incrementando la actitud represiva hacia los ciudadanos de prácticamente todos los estados, a partir de ese hecho. Y me llamó la atención una conferencia que este hombre dio en la Universidad de Bolonia en el 2004, y digo, coño, viene al pelo de lo que estamos tratando, ¿no? Un poco. Y os voy a leer una parte, ¿no? No os voy a entretener mucho con esto. Umberto Eco define prevaricar, dice que prevaricar significa abusar del propio poder para obtener ventajas en contra del interés de la víctima y actuar en contra de la honestidad transgrediendo los límites de lo lícito. A menudo, quien prevarica, a sabiendas de que prevarica, desea en cierto modo legitimar su propio gesto e incluso, como sucede en los regímenes dictatoriales, obtener el consenso de quien es víctima de la prevaricación o encontrar a alguien que esté dispuesto a justificarla. Por consiguiente, se puede prevaricar y utilizar argumentos retóricos para justificar el propio abuso del poder. Esta es una conferencia que se titula El lobo y el cordero, retórica de la prevaricación. Y dice, uno de los ejemplos clásicos de pseudo-retórica de la prevaricación nos lo proporciona la fábula de Fedro, el lobo y el cordero. Un lobo y un cordero, empujados por la sed, llegaron al mismo riachuelo. El lobo se detuvo más arriba y mucho más abajo se situó el cordero. Entonces, aquel bribón, empujado por su desenfrenada glotonería, buscó un pretexto para pelearse. ¿Por qué? Dijo, enturbiaste el agua que estoy bebiendo. El cordero, atemorizado, respondió, perdona, ¿cómo puedo hacer esto si bebo el agua que pasa antes por ti? Como puede verse, el cordero no carece de astucia retórica y sabe cómo refutar la débil argumentación del lobo.
precisamente partiendo de la idea compartida por las personas de sentido común de que el agua arrastra los residuos de impureza del monte al valle y no del valle al monte. A la reputación del cordero, el lobo opone otro argumento. Y aquel, derrotado por la evidencia del hecho, dijo: hace 6 meses que hablaste mal de mí. Y el cordero rebatió: pero si aún no había nacido. Otro buen movimiento del cordero, al que el lobo responde con un nuevo pretexto: por Hércules, fue tu padre el que habló mal de mí, dijo el lobo, e inmediatamente se echó encima y lo despedazó hasta matarlo injustamente. Esta fábula está escrita por aquellos hombres que oprimen a las inocentes con falsos pretextos. La fábula nos enseña 2 cosas. Que el que prevarica busca ante todo legitimarse. Si la legitimación es rechazada, opone a la retórica el no argumento de la fuerza. Bueno, a mí esto me recordó un poquito esta conferencia, me recordó precisamente el objeto de esta charla. O sea, la Ley Orgánica 4 del 2015 de Protección de Seguridad Ciudadana, y que a mi entender su denominación supone un auténtico ejercicio de cinismo. Efectivamente, una ley que nace no exenta de fuertes polémicas y denuncias. Así el relator de Naciones Unidas, Maina Kiai, instó a los legisladores a derogar la ley. El New York Times afirmó que esta ley trae recuerdos de los peores tiempos del régimen de Franco y no procede en una nación democrática. Amnistía Internacional, Human Rights Watch dicen de ella que supone una amenaza directa a los derechos de reunión pacífica y las libertades de expresión. Y así su crítica ha sido imparable. Hablar de esta ley nos pareció, es algo que estuvimos hablando, nos pareció en el Consejo y en la ANC del PRAC realmente necesario. Bueno, y así lo comentamos con Miguel Lucena, al que por supuesto agradecemos enormemente su disposición. Él es un experto abogado de una larga trayectoria y experiencia en la defensa de multitud de personas sometidas a un régimen que no duda incluso en retorcer la ley para conservar el poder y los privilegios de los que, como antes comentábamos, son los de siempre, ¿no? Entonces, bueno, sí, vale como introducción, pero todo tuyo, Miguel. Venga. Bueno, yo, en primer lugar, gracias por la presentación. Soy abogado experto en Derecho Penal y Laboral, miembro de la CNT, que para los que no lo conozcan, que son los más jóvenes, es un sindicato, es el sindicato anarcosindicalista, con lo cual anarquista, con lo cual internacionalista y con lo cual no nacionalista de ningún tipo. Y en cuanto, dicho esto, en cuanto a las leyes de represión, nosotros, los anarquistas, siempre hemos sido reprimidos por el Estado y por las clases dominantes, con lo cual
no nos sorprende en ningún momento este giro de tuerca, pero es que ya había leyes que coaccionaban a los grupos de ocupas, a los miembros de la CNT, a los miembros de Bandera Negra, a los miembros de Alerta Roja, simplemente que ahora afecta a las clases supuestamente medias de este país. Por eso resulta que se escandalizan, pero a nosotros ya nos han reprimido siempre, desde hace más de 100 años. La CNT se fundó en 1910, con lo cual hemos sufrido represiones de todos los regímenes que han pasado por España, de todos los nacionalismos que han pasado por la piel de toro, ya sean catalanes, vascos o castellanos, lo cual no nos sorprende. De hecho, la ley no está pensada para el ataque hacia las clases medias o supuestamente medias que se manifiesten. La ley se monta en un momento en el cual la crisis económica del 2007 se agudiza y se estanca. Como dice Niño Becerra, es una U, estamos abajo, no es una V, y como estábamos abajo, y seguimos estando abajo, que no se note, había que evitar movimientos espontáneos obreros que puedan ser manipulados, o que puedan ser infiltrados por grupos anarquistas. Esa es la versión oficial. De hecho, cuando sale el 15M y todo esto, a nuestro sindicato acudieron para que fuéramos a dar charlas y naturalmente la secreta estaba infiltrada, como hace siempre que nos movemos un poquito. Entonces, la ley esta de 2015, su visión principal, lo que realmente hace que sea peligrosa, es que extrae del ámbito de la protección jurisdiccional de los jueces penales todo lo que antes eran delitos y faltas, lo que se llaman delitos leves, del ámbito jurisdiccional penal al ámbito contencioso administrativo. O sea, convierte lo que podrían ser supuestos delitos de desórdenes públicos, de daños en bienes públicos o de daños de bienes, los convierte en sanciones administrativas, con lo cual dejan de tener la protección del artículo 24.1 de la Constitución, que es la tutela judicial. Lo primero que hace la ley para hacer esa extracción es crear un concepto que no existe en ningún sitio de nuestra cultura jurídica, que es crear España es muy dada a crear conceptos jurídicos y a crear estados. En la Segunda República, que mañana se conmemora su declaración, se inventaron el Estado integral. Cuando se aprueba el Estado, cuando se muere el dictador en la cama, porque nadie lo mató antes, se crea el Estado de las Autonomías. Y ahora, con esta ley orgánica de seguridad ciudadana, se crea un concepto jurídico que es la pacífica convivencia. Esto es lo primordial, porque este concepto jurídico de pacífica convivencia no está definido en la ley, sino se deja a criterio de las fuerzas de seguridad. Yo voy a hablar, y esto es un pequeño paréntesis, intentaré hablar lo más burgués que pueda, pero desde mi ideología, porque yo estoy ideologizado, desde mi ideología anarquista, si se me puede escapar en alguna ocasión, por lo cual les pediré disculpas, lo que considero que son cualquier cuerpo de seguridad de un Estado. Dicho esto, volviendo, el concepto de pacífica convivencia, que es lo que crea la ley de seguridad ciudadana, la llamada ley Mordaza. Dicho esto, la ley Mordaza simplemente se le llama así porque en un principio prohibía las grabaciones a la policía cuando había manifestaciones, simplemente por eso. No es por todo lo que deriva de sanciones ni nada, solo era porque había una prohibición que afectaba a los grupos de comunicación, que era grabar a policías pegándole a la gente en la calle.
Entonces, eso sí que no se ha derogado, pero sí que se ha suavizado a través de la jurisprudencia, porque prima el derecho a la información al derecho a la propia imagen, que es donde se basaba la reforma. Pues como decía, la pacífica convivencia no queda definida en la ley, simplemente se dice que será a criterio de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¿Esto qué supone? Supone que cualquier garrulo, que sea MOSU, Guardia Civil, Policía Municipal, Policía Nacional, que pueda considerar que alguien está alterando la pacífica convivencia en medio de la calle, podrá detener sin garantías constitucionales a la persona o podrá interferir en la acción. ¿Qué se pretende con esto? Pues se pretendía, en primer lugar, que no hubiera más 15 meses, que no hubieran reuniones espontáneas de gente en la calle o en las puertas de las fábricas, o que hubiera manifestaciones. ¿Por qué? Porque a la que dos personas corten una calle o interrumpan el tráfico, ya podría ser considerado alteración de la pacífica convivencia. Y esto es la única necesidad de esto, es intentar evitar que haya manifestaciones de cualquier tipo, pero primordialmente tengan en cuenta que se estaba montando la ley porque se preveía que la crisis se agudizaría. La crisis económica no se agudizó, se mantuvo porque el COVID hizo que tuvieran que flexibilizar las medidas neoliberales. El compañero, cuando ha hecho la presentación, con todos mis respetos, habla que es ahora que se ha retrocedido. No. Esto viene de los años 80 de la revolución conservadora de Reagan y Thatcher. Sí. Y una vez que cae el muro de Berlín, ya no hay necesidad de proteger a la clase obrera de la explotación porque no se va a pasar al otro bando. Con lo cual hay que desmontar algo que el sistema capitalista intrínsecamente es el máximo beneficio con el mínimo coste. Cualquier servicio público es un coste sin beneficio, por lo cual hay que derogar. Cuando montan la ley esta, que es una modificación de los años 90, la llamada Ley Corcuera, lo que pretenden es cercenar cualquier tipo de manifestación o de oposición a las reformas que están previstas dentro de la Unión Europea, que no es más que un club neoliberal de libre comercio. Entonces, lo primero que hacen es extraer de los jueces, porque los jueces, en contra de lo que mucha gente piense, un juez de la jurisdicción penal suele ser bastante progresista y tiene muy claro la protección de lo que es la presunción de inocencia y la tutela judicial. Para que alguien acabe, y se lo digo yo que soy abogado de oficio, en prisión por un delito antes de ser juzgado, tiene que haberla hecho muy gorda. Si no, rara vez está ahí, salvo que es una cuestión ideológica, como suele pasar con los anarquistas, que acaban por norma en prisión. ¿Qué hace el Estado? El Estado sabe que no puede limitar la reunión ni la concentración de gente, porque es un derecho constitucional del título primero, o sea, de los más protegidos dentro del ámbito jurisdiccional, con lo cual lo que hacen es sacarlo. Si yo lo saco de la tutela de los jueces, no tengo un tercero que me puede tirar para atrás lo que yo hago. Y convierto, por esta ley se convirtió cualquier reunión de más de 2 personas, cualquier manifestación no comunicada a lo que es la delegación de gobierno. Es que me salía el nombre antiguo de gobierno civil. Esto es que la ley esta te retrotrae a esa época. Y cualquier manifestación o cualquier invasión de la vía pública que no se comunique faculta a la policía que la disuelva.
llegando incluso a poder, y eso lo han visto todo el mundo con los Mossos, disolverla a base de micro a viva voz, como dice textualmente la ley. Si considera el tío que tiene el micro que se atenta a la paz ciudadana, que no está definida. La paz ciudadana yo puedo considerar que se altera si veo a 2 años paseando un perro por delante de mi casa y el perro ladra y ya esto podría ser así. Lo que están intentando es, con esta ley, en su momento se intentaba evitar que cuando hay un cierre de una empresa, cuando se cierra un negocio, las manifestaciones espontáneas de la gente que se reúne en la puerta, porque lo que acota, sobre todo, es que prohíbe concentraciones, manifestaciones y entradas en sectores considerados de interés general, que son los sectores energéticos, gasolineras, centrales eléctricas, los sectores como puede ser también, pues lo dice también, luego más adelante se lo diré, los sectores de tipo estratégico, pueden ser puertos, estaciones de tren. Lo que se trata es de evitar lo que en cualquier huelga general es lo primero que tratamos de hacer, que es cortar las vías de comunicación para que no vaya la gente a trabajar. Lo que llamaban los alemanes el lumpenproletariado, aunque es la clase obrera que vota a la derecha, ahora son el 90%. Por lo cual, si tú tienes que evitar que tú pierdas derechos, tienes que hacer una manifestación, tienes que intentar que la gente que cree que somos, que alteramos el orden público, vaya a trabajar. Con esta ley, lo que se trata es de que aquella gente, porque no solo se castiga vía administrativa a los que cortan en la autopista, sino a los que promueven la manifestación o a los que han comunicado la manifestación a delegación civil. O sea, yo, como secretario jurídica de la CNT de Cornellá, comunico al delegado de Barcelona que vamos a hacer una manifestación el día 8 de marzo, pues no pone el típico. Y resulta que ese día se corta la Gran Vía de Barcelona y se impide el paso a los autobuses. La responsabilidad administrativa no solo sería de quien le corta esa vía, sino de quien ha comunicado al delegado civil y de su organización. Y eso es una multa. No es vía. Antes, si pasaba eso, los responsables eran quienes los hacían y era vía penal y era por delito de daños o de alteración del orden público. Realmente, cuando nos detienen en estas manifestaciones, nos detienen por desobediencia a la autoridad o atentado a la autoridad. Pues claro, si te pegan, pegas. Y a nosotros nos han pegado bastante. Entonces, con lo cual, ahora sacarlo de ahí es una multa, es como si fuera una multa de tráfico. ¿Qué ocurre? Que lo que agrava la situación es que para amoldar esa pacífica convivencia y darle amparo al policía de turno, le faculta que te puedan parar aunque no hayas hecho nada, ni hayas cometido ningún delito, simplemente estés hablando en una plaza, requerirte el DNI y con la ley anterior, la llamada ley Corcuera, el requerimiento del DNI, si tú no lo llevas encima, suponía que te tenían que conducir a comisaría en lo que se llamaba, y eso cuando yo estudiaba en los años 90 de Derecho era bastante de esto. Daba discusión porque te retenían, no te detenían, te retenían y te llevaban los técnicos en derecho somos muy dados a inventar los términos súper mega chulos para no decir nada. Entonces, o para decir lo que queremos que no se diga. Aquí la ley Corcuera inventó el concepto retención, que no es más que una detención, pues si yo te meto en un coche de policía y
llevo a la comisaría, te estoy deteniendo, pero la retención te priva del derecho a tener un abogado, porque no te tengo detenido. Si no te tengo detenido, tú no tienes derecho a un abogado si no te lo puedes costear a un abogado de oficio. Eso fue la ley Corcuera y ahora se da un giro de vuelta y ahora lo que no solo facultan al policía a pedirte la documentación y si no la tienes y ellos, como dice la ley, y existen indicios racionales de que se puede alterar la seguridad ciudadana o la pacífica convivencia, te pueden llevar a comisaría detenido, solo para pedirte el carnet, sin derecho a un abogado. Claro, alteración de la seguridad ciudadana puede ser, nosotros que solemos dar bastante miedo, 10 anarquistas con banderas por medio de la calle. Y si ninguno va a ir documentado, se los pueden llevar a todos. O puede ser los dos yayados del perrito que se han parado a hablar en medio de una plaza y considerar que están alterando la seguridad, la pacífica convivencia. Te pueden llevar, te pueden tener en comisaría el tiempo necesario hasta que identifiquen, porque quitan el límite que había anteriormente. También faculta esta ley a que de forma discrecional y sin que hayas cometido ningún delito o te hayan pillado en lo que se dice jurídicamente en flagrante delito, te faculta que te puedan realizar registros corporales externos. O sea, antes de esta ley, cuando a ti la policía te detenía, si tú habías cometido un delito, o sea, habías robado en una tienda y te pillaban saliendo de la tienda, yo tengo un cliente de oficio que decía que era experto que vivía de robo, era bastante mediocre, porque lo atendí 3 veces en 2 años, con lo cual lo pillaban siempre. Pero una de las veces salía de una tienda de estas de venta de televisores con el televisor en la mano. Entonces ahí el Código Penal faculta a la policía que ya que te cojo en flagrante delito, te registro, o sea, te cacheo, lo que vulgarmente se llama cachear. Con esta ley faculta a la policía que si ve alterado el orden público en la seguridad ciudadana o la pacífica convivencia, a cachearte. No necesitan que hayas cometido un delito. No llevas el carnet de identidad, considero yo, policía, que estás alterando la pacífica convivencia ciudadana y te cacheo. Claro, puede parecer que no es nada grave, pero es muy grave porque es una vulneración del derecho a la intimidad, de la presunción de inocencia y de ser asistido por un letrado si se supone que has cometido un delito. Y en este caso no hay delito, simplemente puede ser que ese policía ese día tenga un mal día. Realmente tiene muy mal día todos los días, pero bueno, en ese momento tenga un mal día y te decidan coger y te pidan el DNI. De hecho, y es una anécdota personal, cuando pasó el caso de, bueno, no sé el nombre, el caso Pandora, que fue a mediados de la década pasada, que se detuvo a un anarquista italiano que había puesto unas bombas en el Pilar que no explotaron. Este hombre fue detenido en el Ateneo Libertari de Sabadell y cuando a mí me llamaron que tuve que ir para que la Audiencia Nacional hiciera el registro y se llevara los ordenadores, ni que decir tiene que CNT no tenía nada que ver, ni el Ateneo. El colega llegó, utilizó los ordenadores y la IP del Ateneo para mandar amenazas a la iglesia a través de ahí y por eso estaban entrando. Yo cuando llegué corriendo, venía de otro lugar, me estaban esperando, claro, no puedes hacer esperar a la Audiencia Nacional. Si vienen, vienen, tienes que estar allí. Yo aparqué encima de la acera, bajé y la abrimos
que para que no lo sepan son las fuerzas antidisturbios de los Mossos, que van encapuchados, que es ilegal, pero van encapuchados y no tienen su número de placa visible, que también es ilegal. Me saludaron y yo os puedo asegurar que no conoce a ninguno. Con lo cual, si alguno de ellos en ese momento llega a interpretar que soy un factor de riesgo, como ya está la ley Mordaza en vigor, me podrían haber retenido y haber cacheado. ¿Qué supone esta anécdota? Que cualquier policía en cualquier momento ahora tiene la libertad suficiente para hacer lo que hacía en la época del Paco, y algunos de vosotros lo han vivido, yo solo viví los coletazos finales, pero de las 2 hostias y luego te pregunto. ¿Podrían hacerlo? Sí. ¿Lo harán ahora? De momento no. ¿Por qué? Porque la cosa está calmada. Porque la ley no se deroga ni se derogará porque es útil para el sistema. Y el sistema lo componen todos los partidos, sean de aquí, de allí o de más allá. Toda la estructura estatal está única y exclusivamente encaminada a proteger a la clase privilegiada. Ya hable en euskera, ya hable gallego, ya hable catalán, ya hable castellano. Son todo, es como decimos nosotros, el mismo perro con distinto collar. Con lo cual esta ley no se derogará. Y esta ley tiene una serie de infracciones que es lo que más escandalizó al resto del personal, que fueron las cuantías que realmente se imponen de multas. Cuantías que no han sido modificadas, siguen vigentes. Y el tipo de delitos. Ya había pedido la pizarrilla, no me va a hacer falta, porque voy del tirón. Yo, cuando acabe, prefiero que me pregunten, porque esto es muy aburrido hablar solo. Entonces, hay la gradación de las sanciones de 3 tipos, muy graves, graves o leves. Las muy graves están en el artículo 35 de la ley y van de 30.001 euros a 600.000 euros y van vinculadas siempre al derecho a la huelga. O sea, estas sanciones son sobre todo relacionadas con todas las huelgas, todas las manifestaciones de carácter laboral que se realicen sin ser comunicadas. Sin ser comunicadas y deriven en algún tipo de daño o algún tipo de incidencia o de alteración de la paz ciudadana que determine la policía. Naturalmente, desde mi sindicato, todas las manifestaciones suelen acabar con corredizas por las calles, porque parece que es así. Entonces, aquí la sanción sería de 30.001 a 600.000 euros. ¿Y cuál es el problema en estos casos? Que el procedimiento administrativo es: yo te sanciono, tienes que pagarme la multa porque si no generas intereses legales y tú recurres, pero si no pagas ya se generan intereses. Si agotada la vía administrativa, quien va a resolver esa multa va a ser el propio cuerpo de policía que la ha impuesto. Entre bueyes no hay colmada. Nadie va a derogar eso. Si acabada la vía administrativa tienes aún ganas de recurrir, tendrías que ir a la vía contencioso administrativa, que es una de las vías más lentas que existen, más cara a nivel económico y donde se necesita procurador y abogado, y que de aquí a 3 o 4 años tendrás el juicio sobre algo que mientras, si no has pagado, ha generado intereses. Y depende de cómo pueden empezar a ejecutar la sanción, salvo que pidas la suspensión hasta que no se cumpla, hasta que no sea firme. Ese es el gran problema. Luego están las sanciones graves, que son multas de 601 euros a 30.000, y aquí están en el artículo 36, y en estas sanciones serían aquellos que hagan desórdenes o incendios en las calles. Desórdenes puede ser que tú pongas un contenedor en medio de la calle, no hace falta que queme el liceo. Que hagas actos de obstrucción. Obstruir se puede entender como no dejar pasar a lo que nosotros llamamos lecheras, a una furgona de la policía autonómica por la calle
o no dejes pasar a la policía, o simplemente te pongas delante de los antidisturbios cuando ellos van avanzando. Eso ya se puede considerar obstrucción, aparte que se podría considerar delito de desobediencia, porque te están diciendo que salgas del medio. También estaría la intrusión dentro de las instalaciones de servicios básicos, que es lo que yo te decía antes. O sea, invadir una gasolinera para que no echen gasolina, o simplemente entrar dentro de una estación de la Renfe para que no circulen los trenes, puede ser una sanción grave de 601 a 30.000 euros. No está nada derogado, todo esto puede dar lugar. Que no se esté dando ahora es porque el gobierno de turno no le interesa que se dé ahora. En el momento que le interese, no tendrá ningún problema. No olvidemos que los que gobiernan fueron los que hicieron la ley con fuero, por lo cual tampoco es... Y luego, dentro de las graves estaría también la utilización de imágenes no autorizadas de los cuerpos de seguridad del Estado. Que esto es lo que levantó más ampollas y lo que hizo que todo el periodismo saltara a la yugular. Y esto es lo único que de momento parece que los jueces han cercenado de la ley. Los jueces, no el legislador. ¿Por qué? Porque claro, eso era un atentado claro al derecho a la información. Si yo no puedo grabar a un policía cómo le da palo a un manifestante, me estás poniendo muchas de las condenas a policías que dieron palos en las manifestaciones, en la huelga general de 2010 y 2012, no estarían condenados. Y estoy, por ejemplo, me acuerdo de un mozo que le pegó a una niña de 12 años en Tarragona, porque iba con el padre en una manifestación de los colectivos alternativos en la Rambla Nova. Si no lo hubieran grabado los periodistas, ese hombre que no era identificado, abro paréntesis, todos los policías tienen que ir con una identificación clara y no se la pueden quitar en ningún momento, aunque yo he sido testigo, porque he tenido enganchadas en esta famosa comisaría que es de las COS, de los Mossos, que no es de la Guardia Civil y de la Nacional, de los Mossos, donde ha habido condenas por tortura, de los Mossos, no de la Guardia Civil y de la Nacional. Yo he sido testigo, no lo digo porque aquí parece que los Mossos son angelitos de la caridad y suelen ser tan malos como los otros. Yo fui testigo de cómo en una discusión con este letrado un mozo se guardaba su número de placa, algo que es ilegal. Entonces, en este caso, la grabación de estas personas podría dar lugar a una sanción grave. De hecho, ni los cuerpos de policía han sancionado nunca a un periodista por eso. ¿Por qué? Porque supongo que se haría todo el aparato mediático encima, pero la posibilidad existe. Y luego están las leves, que son multas de 100 a 600 euros, que estas sí que las hemos sufrido nosotros, que son por no comunicar concentraciones concentraciones en la vía pública, por no comunicar manifestaciones, por concentrarse más de 2 personas en sitios que considere la policía que son sensibles, por realizar injurias o faltas de respeto y de consideración a las fuerzas de orden público, por ocupar la vía pública o ocupar servicios esenciales y por deslucimiento de los bienes de la vía pública. Vamos, todo lo que mi sindicato a veces ha hecho durante todas las huelgas en estos últimos 110 años de existencia. ¿Qué significa? Que intentan evitar que la gente se manifieste, pero esta ley no estaba pensada
para movimientos sociales ni para movimientos cívicos. Esta ley se piensa y se aprueba por todo el arco parlamentario de derechas, desde el PP hasta los nacionalismos periféricos, para evitar que haya enfrentamientos con los sindicatos o con aquellos elementos de la sociedad que estén más ideologizados a la hora de defender los derechos sociales. De hecho, la ley esta está pensada para eso, para cercenar y controlar las manifestaciones, porque se preveía una década muy conflictiva, más que nada porque desregularizar, que simplemente es quitar derechos sociales a la gente, va a implicar una mayor conflictividad a nivel de la calle. En Estados Unidos la gente no se mata solo porque tenga pistolas, se mata porque no existe un estado del bienestar que los proteja. A alguien que no tiene derecho al paro, no tiene derecho a sanidad pública y necesita comer, pues, y el sistema le está diciendo no eres nadie porque no consumes, pues sale a la calle. Si aquí tengo que desmantelar la sanidad pública y aún tengo un grupo bastante numeroso de personas que tienen un mínimo de conciencia, tengo que evitar que salgan a la calle y que me colapsen el departamento de sanidad, los enfermeros, los médicos. ¿Cómo lo hago? Pues acepto que el Estado me haga una ley que me permita mandar a mis policías a disolver concentraciones que yo considero que atentan a la paz ciudadana y a la seguridad pública. Ese es realmente el espíritu de la ley. Y la gravedad de la ley es que lo saca del ámbito jurisdiccional de protección de los derechos. Y hasta aquí os he soltado el rollo. Y si queréis preguntar, podéis preguntarme. Bien. Yo, Miguel, quería corroborar precisamente lo que has dicho, que no es a partir del 2001. De hecho, hay un economista francés, Thomas Piketty, que habla del punto de inflexión que significó en los años 80-90. O sea, el aumento de desigualdades que arranca precisamente de esos años. Bueno, o sea, el tema de la socialdemocracia parece que ya no es necesario. Si nos vamos históricamente más hacia atrás, de hecho, en montar la estructura de que ahora estamos padeciendo, ya se monta en 1946, cuando acaba la guerra, con la creación del FMI, del Banco Mundial y de las conferencias de los más ricos del planeta. ¿Por qué? Porque simplemente había que intentar destruir el otro supuesto sistema alternativo. Cuando en el año 89, ellos son muy jóvenes, nosotros todos lo vivimos, cae el muro de Berlín, simplemente ya no hay enemigo, ahora ya podemos desmontar. Claro. Vamos, que el estado de bienestar, lo que llamaba Lenin la socialburguesía, no soy comunista, soy anarquista, pero también puedo citar a Lenin. Yo sí que me considero bueno, nosotros todos los demás estáis a la derecha, más a la izquierda no hay nadie. Entonces, lo que se monta con la socialdemocracia y el Estado social no es para beneficio de la clase trabajadora, es para evitar que la clase trabajadora tome el poder. Doy migajas del pastel, que así se alimentan, y si no se mueren de hambre no vienen a matarme. Simplemente eso. O sea, no. Quien crea la pensión de jubilación, eso para los jóvenes, no es nadie de izquierda ni nadie comunista, es el tío más reaccionario y más conservador que dio Europa en el siglo XIX, que es Otto von Bismarck.
que se dio cuenta que si no quería que la gente se muriera a los 50 años y el país no fuera productivo, tenía que darles una pensión para que no se murieran en la calle y tuvieran problemas. Y él crea el sistema de jubilación que sigue vigente en toda Europa, incluida Reino Unido. Solo los yanquis lo tienen privatizado. Con respecto al tema de las comisarías que había de los Mossos, que eran conflictivas, que habían 3, una en la Cors, otra por ahí por el Raval, que fue cuando, bueno, asesinaron literalmente a un señor allí que le intentaron robar, que se defendió, y vinieron no sé cuántos Mossos y lo machacaron ahí de patada de tal. Nos detuvieron cuando tal, ¿no? En la Ciudad de Justicia, que algunos iban tapados y le dijeron, no, venga. Claro, resulta, yo creo que ahí van mezclados, Mossos y también nacionales, porque eran esquirges todos. Entonces, eso fue cuando el señor Trapero, ¿no? Dijo, bueno, esta comisaría fuera, porque aquí queremos gente que defienda a la ciudadanía. A ver, el sentido de que la abrimos, igual que todas las policías, los policías antidisturbios vayan encapuchados, es un sentido de seguridad hacia ellos a nivel personal. ¿Por qué? Porque cuando tú eres un miembro de una brigada antidisturbios y tienes que utilizar la violencia para... Y yo ahora estoy hablando como técnico en derecho, no hago ninguna implicación moral. Claro, puede ser comprensible que si esa persona ha estado disolviendo una manifestación violenta futbolística, para que no haya ningún tipo de los del Sabadell Athletic, pues un poco Sabadell Athletic soy de Sabadell, más que nada es para que no haya ninguna de esto. Y luego tiene que vivir, y a lo mejor vive 2 barrios más abajo, no se ha identificado y puede tener represalias. Ese sentido sí que es el sentido originario de por qué tienen que ir encapuchados. Pero ¿qué pasa? Que como se dice vulgarmente, echa la ley, echa la trampa. El problema es que se generalizan las capuchas para cualquier tipo de actuación. Cuando yo les hablaba del caso Pandora y de cuando fueron en la Audiencia Nacional con orden judicial a reventar la puerta del Ateneo Libertario de Sabadell, no era necesario primero que hubiera unas 6 camionetas antidisturbios circunvalando y custodiando todo lo que era el Ateneo y el sindicato de CNT de Sabadell, porque era un miércoles o un jueves a las 10 de la mañana y allí había más policías que miembros de justicia y que miembros de la CNT. O sea, era innecesario. El llevarlos cubiertos en esos casos yo considero que es más para intimidar a la ciudadanía que no para proteger su derecho a la intimidad. Pero lo que la ley Mordaza faculta, que ese es el problema, es que si a ti te ven grabando a un policía en la calle, no necesariamente el policía tiene que estar diciendo nada, sino grabándolo, el policía podría multarte con una multa grave porque estás infringiendo una norma. Una pregunta, un altre concepte. Com es conjuga la llei aquesta, Mordassa, amb les lleis europees? Vale, el problema de las leyes europeas, que no son leyes, son directivas, no tienen la concepción de ley, pero tanto en España como en cualquier estado de la Unión, es que para que tengan aplicación directa tienen que ser integradas en el aparato legislativo estatal. O sea, tienen que pasar por el Congreso y el Congreso aprobarlas o adaptar las leyes españolas a lo que dice la directiva europea. ¿Qué ocurre? Que mientras no se adaptan no es de aplicación directa, pero sí que es de aplicación indirecta a través de los jueces, porque los jueces están obligados
no solo al conocimiento. Hay un aforismo latino que dice que iuri novi curia, o sea, los jueces están obligados a saber todas las leyes y la legislación europea, las directrices son leyes no aplicadas directamente. ¿Cuál es el problema? Que si yo no la aplico, no hay colisión. ¿Cómo puede haber una colisión de esta ley con las directivas de derechos fundamentales de la Unión? Pues el primero que acabe yendo al Tribunal de la Haya con un caso que haya empezado aquí. Porque entonces sí que las sentencias de los tribunales europeos son de obligado cumplimiento para todos. Entonces sí que obligarían. Pero a nivel jurídico sí, pero los estados son soberanos. España lleva condenado mucho tiempo a cumplir una serie de normativas a nivel social, condenado por bueno, lo más simple, el complemento de paternidad de todas las personas que no tuvieron pensión en su momento porque por discriminación estaban condenados y hasta hace un año no han empezado a cobrar y llevaban 7 años con... Los estados hacen lo que quieren a este respecte. Sí, mira, que ara, com que tinc l'oportunitat de parlar, vull agrair al teu sindicat, que estàs tu aquí, aquests 900 anys i pico que porteu d'independència. No teniu cap subvenció. No. La resta de sindicats Sí. estan absolutament, quan tens una subvenció pública, ja saps qui et paga, i això sí que realment, jo no soc de la CNT ni anarquista, no tinc... Pero sí que reconec que això és un mèrit. Des de la vostra fundació... Sí, nunca. Los estatutos prohíben cualquier tipo de subvención, cualquier tipo de delegación a cualquier tercero para la negociación. Los estatutos se podían haber cambiado, pero en vuestro caso no hemos cambiado. Yo no recibo subvenciones, no aceptamos subvenciones. no tenéis amo. No. Bueno, no tenemos amo porque no tenemos ese concepto. Nosotros somos asamblearios y nosotros nos subvencionamos con nuestras propias cuotas y tampoco tenemos delegados de personal, ni participamos en elecciones sindicales, ni participamos en comités de empresas. Consideramos el dicho que decía el Bakunin, si nadie decide por ti, si nadie trabaja por ti, que nadie decida por ti. Naturalmente, intentamos mantenernos fieles a eso. Sí, però bueno, avui en dia tot s'ha pervertit tant que Nosotros, és un mèrit que avui dia... Bueno, jo somos la aldea gala en el sistema. ¿Cómo? Somos la aldea de Asterix i Obelix en el sistema. I ara t'hauria comentar una cosa, no sé, perquè em donis la teva opinió, en tot el tema, no, una miqueta, que no sé si podries dir alguna cosa sobre l'Agenda 2030, tot això que es parla de l'intento de gobierno mundial i una coseta, sobretot una cosa que vaig estar escoltant l'altre dia, es veu que al maig a la ONU o a la OMS s'ha de discutir la cessió de la sobirania dels estats, de lo que és la sanitat, a la OMS. ¿Podrías decir alguna cosa sobre eso? ¿Tienes la opinión? ¿Sabes algo? Yo desconozco, doy mi opinión, ya hablo Sí. como yo, no hablo como nadie. Desconozco esa teoría conspirativa de la agenda. Sí que es verdad que se está tratando de privatizar todos los sistemas públicos. A ver, ocurre una cosa, no puede haber una isla en el mundo en la cual el sistema no puede enriquecerse. Nuestra sanidad, de ahí, es la mejor del mundo. Yo la conozco porque estudié enfermería y he estado dentro, y es lo mejor de lo mejor. Pero no saca rendimiento a los grandes capitales, con lo cual somos una perita en dulce para las grandes compañías americanas que hacen negocio con la salud. Y como este sistema capitalista no puede haber ningún rincón donde no haya posibilidad de beneficio, naturalmente no desconozco si habrá cesión o no. Se va a discutir en mayo. De todas maneras, la privatización lleva desde los años 80 y 90. O sea, desde el mismo momento que yo, para irme a hacer una radiografía,
tengo que ir al hospital general, que es de una mutua privada, y no doy suficiente dinero a la Vall d'Hebron, que es un hospital público, ya lo estoy privatizando. Cuando yo no invierto en sanidad y no dejo y pongo cuotas para la entrada en la facultad demasiado altas, pero en cambio preparo muy bien a mis médicos, pero me traigo médicos de países terceros porque los míos se nos me van. Y lo digo, mi hija está estudiando microbiología y tiene muy claro que se va a España y tiene 18 años. Claro, cuando tú lo que quieres es degradar la sanidad pública porque es imposible atender a gente con las ratios que hay, es imposible dar una buena asistencia, lo que estás es empujando a la gente a la mutua privada. Yo que por mi desgracia como abogado tuve que empezar con una mutua privada, os puedo asegurar que yo prefiero la pública 10.000 veces. Y no es porque haya malos o buenos, sino porque donde realmente están los recursos y donde te van a atender de verdad sin mirar lo que te cuesta, es en el sanitario de la sanidad pública. ¿Qué ocurre? Que es un negocio. Si estamos en un sistema que todo es negocio y no puede haber una isla porque los demás yo no sé inglés porque gracias hay 3 idiomas, pero ese no. El documental que hizo el americano este, el de la sanidad que te hablaba, salían americanos preguntándose cómo era posible que en Europa no costara dinero la sanidad si ellos eran el imperio y eran un país muy rico. Eso, cuando se lo pregunta mucha gente, es peligroso. Con lo cual hay que desmontar. No puede haber una isla en medio del mundo donde la gente no esté casi al borde de la miseria. Con lo cual hay que desmontarlo. ¿Acabarán tarde o temprano? Sí. Cuando nuestras generaciones... No tan conspirativa por lo de la Agenda 2030, ¿sabes? No, yo no digo que sea... A ver, pero no es que no es un Agenda 2030. Esto es el GATT de los años 90, los acuerdos de el supuesto neoliberalismo, que no es más que el liberalismo del siglo XIX. Si es que vamos hacia... No es que vayamos hacia atrás, es que hay que desmontar lo que se montó tras la Segunda Guerra Mundial, porque Europa ya no está en peligro de que caigan manos comunistas. Como no está en peligro que caigan manos comunistas, ya no me sirve. Y hay una parcela de negocio, y si estáis en el sector sanitario sabéis, que es muy golosa. Es que la sanidad es hacer negocio con la salud, todos necesitan médico. Es súper mega goloso, naturalmente, pero hay que desmontarlo. Pero la sanidad, la educación, pan y circo, si es que lo inventaron los romanos. ¿Qué más? ¿Alguna cosa? I vull preguntar, tornant a la llei mordassa, quina diferència hi ha entre la llei mordassa que has dit que poden posar un contenidor al carrer, poden tenir, amb el delicte de desobediencia. Bueno, desobediencia no, De daño. la reforma del Código Penal seria Parla català, no tinc cap problema. Jo és que parlo en castellà perquè vaig estudiar dret en castellà, aleshores no parlo català. sortia... Sí, el delicte d'estudis públics agreujats, no? Sí, Quina diferència hi ha? Perquè, clar, si ja tenim la llei mordassa, perquè fan una reforma del Codi Penal... Porque este país es muy dado a meterlo todo por la vía de la jurisdicción penal y porque el delito agravado de daños y estragos requiere es más fácil de aplicar por los jueces que no la multa. Yo te puedo sancionar por la ley Mordaza, pero tú te vas a tu casa. No te puedo detener. O sea, tú pones el contenedor en medio de la calle, a lo sumo que te puedo dar es una multa. Claro,
El delito de desobediencia y de estragos está pensado cuando hay grandes manifestaciones, cuando salen realmente los furgones y empiezan a disparar y a pegar porrazos y van con los escudos. Ahí no te van a entrar con la ley Mordaza. Te tienes que detener porque, no me pongo un poco técnico, porque el delito que tú cometes, supuestamente, cuando estás en esa manifestación, es lo que se llama un concurso ideal de delitos, porque hay varios a la vez. El delito de daños, el delito de desórdenes públicos, el de atentado contra la autoridad, porque claro, yo soy el policía, voy hacia allá, tú me tiras un objeto, estoy haciendo un atentado a la autoridad. Si además quemo un container, es un delito de daños, por lo cual saltas la barrera de la mera ley administrativa, porque encadenas varios delitos en conjunto, que es lo que es el delito concurso ideal. Esta ley está más pensada en el hecho de que tú hagas una pintada en un container o en la fachada de un edificio y te vea la policía, porque no lleva aparejado los otros delitos contigo. Por eso no utilizan esto para detener a alguien que está en una manifestación y hace un insulto. No sé si me explico, ¿no? Sí, más o menos. Sí. El problema es que cuando tú, hablando en llano, cuando tú estás en una manifestación y agredes a un policía, ya sea verbalmente o físicamente, o él viene a agredirte y tú te defiendes, cometes dos delitos. Tú no puedes pegarle al policía porque es autoridad y entonces ya estás haciendo un desorden, una desobediencia a la autoridad. Y aparte estás agrediéndolo. La ley Mordaza está más pensada para el hecho en el cual no hay contacto físico ni verbal. Simplemente yo te deteno y no quiero, pues venga, te multo, toma. Está más pensado para eso. Que está mal, sí, porque el Código Penal tendría que ser la última ratio. Y en este país, por desgracia, es la primera. Se aplica para todo el mundo.